Estamos aquí de Americanas Maneras, un canal dedicado a analizar la vida de Sevilla y Andalucía, muchas veces comparada con la vida de los Estados Unidos. Este vídeo de hoy es uno que habéis estado pidiendo a gritos. 3 diferencias entre el catolicismo de España y de los Estados Unidos. Vamos con la primera. Todos los buenos católicos tenemos, todos los católicos tenemos nombre de santo, naturalmente. Pero ahí en Estados Unidos, con tu nombre de santo, realmente no haces nada, no sirve para nada. Aquí, sin embargo, además de celebrar tu cumpleaños, celebras el día de tu santo. Y si es el día de tu santo, la gente te tiene que felicitar, tus padres te hacen regalos y es todo un día especial para ti. Y no sé por qué en Estados Unidos, donde nos gusta celebrar absolutamente todo y hacer fiestas para todo, pues no ha calado la celebración del santo. Bueno, siguiendo con el tema de la fiesta. Se celebra la Navidad de otra manera, una manera distinta a la de los Estados Unidos, aunque sea la misma religión, la misma celebración. Mientras en Estados Unidos el día 25 es un día súper emotivo para los niños, el día que viene Papá Noel. Aquí el día 25 no tiene la misma importancia. Para los regalos los niños tienen que esperar hasta el día 6, que es cuando llegaron los Reyes Magos al niño Jesús con sus regalitos. Pues efectivamente hacen lo mismo aquí con los niños. Lo que pasa es que en Estados Unidos ese día, la Epifanía del Señor, todo el mundo conoce la Epifanía del Señor, que es el día 6 de enero, no tiene nada en especial. De hecho, todo el mundo ya ha vuelto a trabajar y ha vuelto a los colegios, y lo único que pasa es que es un día de obligación que tienes que ir a la misa y ya está. Total, que aquí las navidades duran 2 semanas o 2 semanas y media, mientras que en Estados Unidos todo se acaba en el año nuevo. Antes de pasar a la tercera diferencia, bueno, estoy muy nerviosa. Dale al botón de suscribir. La tercera diferencia entre el catolicismo de aquí, de Sevilla, de España, y el de los Estados Unidos es cómo se vive la Semana Santa. Por supuesto, como con todas las fiestas católicas, son las mismas fiestas aquí que ahí. Sin embargo, en la Semana Santa, ¿ya he dicho lo de Semana Santa? No sé si lo he dicho ya o no. Bueno, Semana Santa de los Estados Unidos, el día más importante es el domingo de la Resurrección. Que la Semana Santa en Estados Unidos solo son un montón de días que tienen que ir a misa, y luego el domingo de la Resurrección, que es cuando viene el conejito de Pascua para dejarte regalos y chocolatinas. Sin embargo, el catolicismo de aquí, de España, no pone nada de énfasis en el día cuando se resucita Jesús Cristo. El énfasis va en todo lo anterior, lo más heavy, lo más duro y lo más doloroso. Se vive la pena que vivió el Cristo antes de morir. Por eso puede parecer algo súper espantoso para un extranjero, porque ahí en Estados Unidos la Pascua es lo más light, es súper pastel, chocolate, dulces, familia, pero aquí son velas, humo, nazarenos, que bueno, eso ya es otra cosa. Sobre la Semana Santa de Sevilla se podría hacer un vídeo entero explicando cómo es. Hasta relativamente hace poco tampoco entendía muy bien de dónde venía ese sentimiento que se sienten los sevillanos hacia su Semana Santa. Entonces
Bueno, aquí solo voy a decir que por un lado en Estados Unidos la Semana Santa es muy soleada, muy bonita, con muchas flores. Aquí también con muchas flores, pero el lado sombrío de la Semana Santa. ¡Ya está! He hecho el tercer punto. Estoy grabando ya. Toma 7, ya. Toma 7. I know. Okay. Can I just do this but in English because it's We had a call. Hay muchísimas diferencias entre el catolicismo de aquí y ahí. No sé por qué me ha interesado tanto el tema. Hay un montón de cosas que se puede decir sobre Sevilla y sobre la vida en España en general, pero esto me ha resultado súper interesante. Como yo vengo de una comunidad súper católica de ahí, viendo cómo puede variar una misma religión en dos países. Does that make sense what I just said? Si tenéis algún comentario sobre el vídeo o tenéis algo que os gustaría ver en un vídeo en el futuro, pues dejad vuestros comentarios abajo y dejadme en paz ya porque quiero terminar este vídeo.